con toda libertad. ¿Ok? Bueno, vamos a orar y comenzamos el estudio de hoy. ¿Les parece? Padre, primero quiero darte gracias por darnos un lugar, la libertad de tener tu palabra, Señor, y poderla abrir sin ningún temor. Quiero hoy darte gracias, Señor, por eso que hiciste hoy en la cruz, que hiciste hace algunos años, eso que recordamos toda esta semana, que nosotros le hemos llamado Semana Santa, pero que tú lo que quieres es que vivamos una vida santa e íntegra delante de tus ojos. Te pido, Espíritu Santo, que tú provoques hoy un espíritu humilde para que tú nos enseñes y nos reveles eso que tú sabes que hoy necesitamos cada uno de nosotros. Sabes que algunos de nosotros ya traemos hoy una preocupación, un problema, o que hoy llegamos por tu gracia con un corazón agradecido aquí. Te pido que tú hoy te muevas en nuestros corazones, que nos enseñes, nos instruyas, nos corrijas o que nos reprendas según lo consideres tú. Perdona nuestros pecados y te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues miren, tuvimos esta semana preciosa, ¿no? Que algunos saben lo que pasa por tradición, pero a veces no sabemos el fondo de por qué pasan ciertas cosas, ¿no? Entonces hoy no necesariamente voy a entrar así en materia de explicar cada día de lo que se celebró, pero lo que sí vamos a ver es esos versículos o ese versículo, y de ahí vamos a desarrollar todo el tema, porque yo estoy seguro que más de uno se ha hecho esa pregunta. Y justo esta semana, una persona me buscaba y me decía un poco estas palabras de otra manera, porque me decía: Dani, yo siento que Dios no me escucha. Estaba muy afligida por un problema que está teniendo bastante serio. Y entonces yo le decía, ¿sabes? Acababa justo de terminar el estudio y le decía, dijiste las mismas palabras de otra manera que Jesús mismo dijo. Entonces vamos a empezar con el primer versículo. Este versículo para muchos es conocido, saben que es el Salmo 22, ¿no? Es el Salmo 22, 1. Y entonces vamos a empezar nuestra enseñanza que Dios tiene para nosotros. Estas palabras las describe el rey David. Dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos y no vienes a salvarme? ¿Por qué no atiendes a mi clamor? Voy a volver a leerlo, esperando que el Espíritu empiece a moverse en nuestros corazones. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos y no vienes a salvarme? ¿Por qué no atiendes mi clamor? Miren, yo creo que más de uno hemos dicho esto en algún momento de nuestra vida. Y David, al final, no sabe lo que está escribiendo en el sentido mesiánico, porque ahorita vamos a ver cómo Jesús toma estas palabras y las lleva a la cruz. Pero yo quiero que por un momento, antes de seguir avanzando, pienses en ese momento que tú a lo mejor te arrodillaste ahí en tu casa y le hiciste esta pregunta a Dios. Porque vino enfermedad, porque vino un problema económico, porque a lo mejor tenías problemas en el trabajo, porque a lo mejor tenías problemas en el matrimonio, a lo mejor un reto con tu hijo, porque algo no salía como tú y yo queríamos. Y cuando pensaba en esto, hoy en la mañana que estaba revisando, pensaba en esta parte de ¿por qué estás tan lejos? Y recordaba que hay otro pasaje que dice que Dios está cerca de los quebrantados de corazón y los contritos de espíritu. A veces, en nuestro caminar con el Señor, nos podemos olvidar de eso. Y pensamos que no van a venir problemas. Y podemos tomar esta actitud. A mí ahorita me está tocando leer el libro de Job. Y me doy cuenta cómo sus amigos asumen
que porque tú haces las cosas bien delante de los ojos de Dios, te va a ir bien. Y eso no es así siempre. No es una regla. Porque ahí está la vida de Job, que yo creo que él pudo haber dicho estas palabras sin ningún problema por lo que le pasa a Job. Entonces lo primero que quisiera es, como les dije ya hace rato, es que pensemos cuántas veces hemos dicho estas palabras nosotros. Ahí en nuestro cuarto, a lo mejor ahí sentado, ahí en un momento de aflicción que le hemos dicho, ¿por qué, Señor? ¿Por qué clamo y no respondes? Aunque Él sí responde y hoy vamos a ver cómo Él sí responde. Entonces Jesús, algunos años más tarde, toma estas palabras y lo cita Mateo y lo cita Marcos. Hay una diferencia entre los dos. Mateo dice Elí, Elí, y Marcos dice Eloí. La diferencia es que Mateo lo escribe en hebreo y Marcos lo escribe en arameo. ¿Por qué? No encontré por qué. La razón puede ser que simplemente Mateo quiso poner esto en términos hebreos. La primera parte, lo demás está igual. Pero quiero que vean qué dice Mateo 27, 45 y 46. Fíjense bien. Dice, desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas sobre toda la tierra. Ok. Pues aquí Mateo te deja ya un detalle de 3 horas que te dice que desde el mediodía hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas. Luego dice, cerca de las 3 de la tarde Jesús clamó a gran voz. Decía, Elí, Elí, lema sabactani, es decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y yo creo que más de uno de ustedes se pregunta, ¿por qué dijo eso Jesús? Porque si es el Hijo de Dios y es Dios mismo, ¿cómo puede ser que Él diga eso? Yo recuerdo que de niño, cuando escuchaba eso, yo decía, qué raro que el Hijo de Dios diga esto. Yo no entendía muchas cosas, pero eso me acuerdo así que resonaba en mi cabeza y preguntaba, ¿por qué dijo eso Jesús? Si se acuerdan, Jesús dijo 7 palabras en la cruz. Las primeras 3 fueron antes de las tinieblas. La primera, yo creo que es de esas preciosas que no podemos olvidar, cuando dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Luego la segunda es cuando le dice al que estaba al lado suyo, tú estarás conmigo en el paraíso. Luego la tercera es cuando le dice a Juan, he aquí tu madre, y cuando le dice a Juan le dice, aquí tu madre, y viceversa le dice, aquí tu hijo. Pero de la cuarta en adelante estaban las tinieblas. Y esa es la clave para entender por qué Jesús dice esto. Luego dijo, tengo sed. Esa es la primera, cuando ya están estas tinieblas. No la reporta Mateo, creo que la reporta Lucas. Luego viene esta quinta, esta es la quinta, esta es la que vamos a ver hoy. Esta es la quinta. Y luego dijo, consumado es, y Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y muere Jesús. Ok, entonces, vamos a ver por qué Jesús cita esto. Y por qué es necesario entenderlo todos nosotros hoy. Y recordarlo. La primera cosa que quiero dejar bien asentadita es que Jesús nunca dejó de ser Dios, nunca se separó de su Padre, porque son uno solo. Esto es la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Eso es lo primero. En ningún momento hubo esta separación. Si por un segundo eso hubiera pasado, nosotros entramos en un caos absoluto, aunque sea en un segundo. O sea, en ningún momento hay una separación. Ahorita vamos a entender entonces a qué se está refiriendo lo que está diciendo Jesús. Juan 10:30 nos recuerda esto. Dice, el Padre y yo somos uno. Entonces, no, eso sigue existiendo. Y eso no se quebró en la cruz. Pero para eso entonces tenemos que entender qué está pasando. Entonces algunos diríamos, oye Mateo, entonces ¿por qué escribes eso? ¿O por qué Jesús tú dijiste esto?
debe tener una razón. Y la clave para entender todo esto es la frase en el mismo versículo donde Mateo dice, hubo tinieblas en la tierra. Hubo algo ahí, por algo aparecieron esas tinieblas. Ojo, era mediodía. Mateo no está interesado en decirnos hubo un eclipse, hubo este fenómeno natural. Eso no le importa a Mateo. Mateo quiere que tú y yo pensemos, oye, ¿cuándo fue la última vez que hubo tinieblas en la tierra? En el cerebro de Mateo había cierta información del Antiguo Testamento. Entonces, voy a citar 3 pasajes que probablemente Mateo tenía en mente para traer esto, aparte de que sí sucedió, pero también Mateo viendo, diciendo, oh, ¿hay tinieblas? Esto está raro, porque esto ya estaba profetizado y trae ciertas imágenes o ciertos símbolos que ya habían pasado allá. El primero, lo más seguro es que algunos de ustedes se hayan dado cuenta porque hoy no cambiamos el versículo de allá, pero lo vamos a usar. Génesis 1:2 lo estuvimos usando durante la última temporada que vimos. Y dice, la tierra no tenía forma y estaba vacía, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces aquí tienes una escena donde hay caos, desorden, no está todavía el Señor actuando y hay tinieblas. Y va a empezar a actuar justo cuando dice, y el Espíritu de Dios se movía. Pero antes de eso había tinieblas, desorden y caos. Es una escena. Otra escena que pudo ser es Éxodo 10:22. Y Moisés extendió su mano hacia el cielo y durante 3 días todo Egipto se cubrió de densas tinieblas. Entonces aquí tienes 2 escenas. Y lo curioso es que en hay 3 días y allá en la crucifixión hubo 3 horas. Entonces, y están a punto después de esto, ustedes saben que viene la muerte de los primogénitos y luego viene la Pascua. ¿Ok? Entonces, hay estas cosas que vas diciendo, ok, hubo tinieblas, igual que pasó en la cruz. Y por último, esta profecía de Amós 8:9. Dice, sucederá en aquel día, dice el Señor Dios, que haré que el sol se oculte al mediodía y en pleno día haré que la tierra sea cubierta de tinieblas. Y tú dices, oye, ahí es muy claro, ¿no? O sea, imagínense ahí los judíos viendo el evento, no había reloj. Entonces ellos lo que hacían es que por el sol sabían más o menos qué parte del día era, y al mediodía está el sol, ¿no?, en cierta posición, y es como, esto lo dijo Amós, ¿no? Y este pasaje, si ustedes van ahí, el editor de la Biblia pone, si mal no recuerdo, condenación del pueblo de Israel o juicio del pueblo de Israel, no sé cuál de las dos. Y entonces tú vas leyendo y arriba dice que ellos esperaban en la mañana para poder falsear las balanzas, para poder comprar esclavos, para poder comprar deudas, porque los endeudaban a la gente. Y entonces Dios les dice esto, en ese día, o sea, en ese día yo los voy a juzgar, muchachos, por todas estas cosas que están haciendo mal. Solamente que ese juicio cayó sobre Jesús. Ese juicio fue sobre el cuerpo de nuestro amado Señor. Y por eso aparecen las tinieblas. Esto es algo que se contrapone contra la bendición sacerdotal, por ejemplo. Si ustedes recuerdan, dice ahí, en esa bendición, dice Dios que le iban a decir al pueblo que su rostro resplandezca sobre ellos. Y luego dice que tu rostro vuelva sobre nosotros. Entonces aquí, si tú no estás delante de Dios y no está este resplandor y hay tinieblas, es porque Dios te ha volteado el rostro. Y eso es lo que está pasando en este momento. Jesús en este momento está cargando tu pecado y mi pecado. Eso es lo que está pasando.
Él nunca pecó, pero Él sí cargó mi pecado y tu pecado. Quiero que vean qué dice Isaías 53:6. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, pero el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. Yo quiero que meditemos en algo en este pasaje. En la mañana que lo estaba revisando, me llamaba mucho la atención esta parte de cada cual se apartó por su camino. Y yo quiero hoy que le respondamos una pregunta a Dios. Todos nosotros. ¿En qué camino andamos hoy? Porque no porque estés sentado hoy aquí, necesariamente estás siguiendo a Jesús. A veces, inclusive como cristianos, cometemos la tontería de pelearnos por cosas vanas y sin sentido, cuando el mundo se está yendo al infierno. Entonces, quiero que cada uno de nosotros hoy en la tarde meditemos, Señor, ¿será que sí te estoy siguiendo a ti? ¿O estoy haciendo como esta parte a medias de aquí sí ya, pero aquí no? Y saber que Él cargó nuestro pecado. Pedro también escribe al respecto y dice primera de Pedro 2:24, Él mismo, en su cuerpo, llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas, ustedes han sido sanados. Así que solo quiero pues que veamos cómo es este momento, el momento en que Jesús está experimentando que Dios ha volteado el rostro, que no está viendo a su Hijo. Yo creo que tanto para el Padre como para el Hijo ha de haber sido el punto más doloroso de todo este proceso que había vivido Jesús. Y esto también lo dice Isaías 59:2. Y esto es lo que les digo del rostro. Dice, las iniquidades de ustedes son las que hacen separación entre ustedes y su Dios. Sus pecados han hecho que su rostro se oculte de ustedes para no escuchar. Y aquí me voy a atrever a tomar este pasaje y lo voy a leer en primera persona. Y quiero que tú lo escuches como si Dios mismo te estuviera hablando a ti en primera persona. Yo lo voy a leer en primera persona. Mis iniquidades son las que me separan entre mi Señor y yo. Mis pecados han hecho que su rostro se oculte de mí para no escuchar. Es mi pecado el que hace que Él no escuche, porque Él está pronto para escucharte y tardo para airarse. Pero a veces es muy fácil decir, es que Él no me contesta. No es que Él no te quiera contestar. Es que, como dice Santiago, pedimos y pedimos mal. Y pedimos para nuestros propios deleites. Yo creo que Jesús, cuando fue al Getsemaní, no, sus gotas de sangre, su angustia, no era por los clavos, era por este momento. Porque jamás había experimentado que su Padre le volteara el rostro. Nunca. Y lo aceptó por ti y por mí. Solo quiero que pienses. A lo mejor aquí hay un joven, aquí hay una mujer, un varón, que ha experimentado tristemente el desprecio de su padre. Y sabe lo doloroso que ha sido eso en su vida. El hecho de que su papá no haya estado, que nunca le haya dicho te amo, que nunca le haya dicho estoy orgulloso de ti, o que cuando le hablaba le volteaba el rostro. Eso Jesús lo experimentó por nuestro pecado, no porque lo mereciera, porque tenía que hacerse justicia en la cruz y se hizo en el cuerpo del Señor. Y si esto que acabo de decir duele,
Ahora imagínate saber que por mis fallas, mi Padre perfecto voltee su rostro. Entonces, aquí hay una pregunta que yo colocaba. ¿Qué tal si tú o yo tenemos un pecado que no hemos confesado y por ello Dios nos ha ocultado su rostro? Porque a veces nosotros no somos vulnerables y no vamos al Señor diciéndole, oye, he pecado. La verdad es que yo no te he confesado esto. Hay pecados que nosotros sí entendemos que estamos haciendo conscientemente. Hay otros que sabemos que tenemos que hacer, pero no hacemos. Y eso también es pecado. Bien, Santiago dijo que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, todo esto Dios lo está trayendo hoy a nuestra mente para que nos examine y que nosotros veamos a la luz de esto que estamos viendo y digamos, ¿qué tal si yo traigo algo que hace que Dios voltee su rostro? ¿Qué tal si no estoy siendo sincero? ¿Qué tal si estoy siendo como el fariseo que fue y oró y dijo, yo no soy como este recaudador de impuestos? ¿Qué tal si estás orando así? ¿Qué tal si Daniel está orando así? Como ahorita cantaban los chavos de la alabanza, que decía esta alabanza de perdona si mis oraciones hablan más de mí. ¿Qué tal si por eso, entre comillas, Dios no nos está escuchando? No lo sé. Puede ser que tú estés pasando una prueba como Job. Y Job ya nos habían aclarado que era un hombre temeroso de Dios y que hacía lo correcto delante de los ojos del Señor. Así que él no había pecado. Él no había pecado porque estaba arreglando constantemente con el Señor. Y aún así le pasó lo que le pasó. Y Dios me mostraba, ten cuidado de no sacar conclusiones con alguien que está pasando un problema. Porque no siempre es que está mal delante de Dios. Y nos toca alentarlo y consolarlo. Y por eso Jesús está viviendo todo este proceso, porque es un rey que te entiende. Es alguien que ha experimentado un dolor. Por eso dice la Biblia, allá en Isaías 53, que es un varón, experimentado en dolores. Eso es Jesús. Entonces, esto es la primera parte del Salmo. Algunos eruditos dicen que probablemente Jesús sí dijo todo el Salmo. Algunos piensan que solo citó eso. Pero ya con eso algunos al escucharlo dijeron, yo sé lo que sigue, yo sé todo lo que sigue. Y este salmo está dividido en 3 partes. La primera parte habla de esta lejanía. La segunda, que es la que voy a tocar ahora, es de algunos animales que aparecen haciendo referencia al ataque que está recibiendo Jesús. Y en eso voy a entrar ahora. Vamos a irnos, no voy a leer todo el Salmo, esto da para hacer toda una serie, yo quise solo tocarlo, digamos, conforme el Señor me fue mostrando, y quiero que se vayan al Salmo 22, 12. Fíjense, dice, muchos toros me han rodeado, fuertes toros de Basán me han cercado. A veces cuando uno lee estas cosas dices, oye, ¿y para qué me pones que son de Basán? ¿Por qué toros? Miren, Basán en esa época era la zona cero para los dioses demoníacos y el reino de los muertos. O sea, era una cosa espantosa eso, ¿no? Y entonces lo que está diciendo acá cuando dice me rodearon fuertes toros de Basán, es una referencia a los demonios, es decir, mucha gente que estaba alrededor de toda esta escena, que estaba injuriando a Jesús, que se estaba burlando, que gritaban crucifícalo, era toda una actividad de demonios que había alrededor de Jesús, porque tienes al Mesías enfrente y no lo ves. No hay compasión. Siempre que veo todas las imágenes que hay de la crucifixión de Cristo, me atrevo a decir algo con prudencia en el sentido de que
es entre comillas una mentira, porque casi todos tienen un rostro perfecto de Cristo. No, Cristo ya su rostro estaba completamente deformado de tantos golpes, de la misma corona. Y por eso dice esto, están estas fuerzas demoníacas alrededor haciendo esto, ¿no? Y alrededor su pueblo estaba diciendo, crucifícalo, estaban diciendo, a ver, si tú dijiste que eres el Hijo de Dios, bájate y sálvate a ti mismo, y te creeremos. Y cuando yo he leído eso, yo siempre pienso, y sí se bajó, sí resucitó, y aún así algunos no le creyeron. No sea el caso de los que estamos acá. Y que entendamos que gracias a esa cruz y a ese sepulcro vacío, tenemos esperanza y tenemos propósito en esta vida. Voy a seguir leyendo lo que pasa con Jesús en el Salmo 22:14. Dice, soy derramado como el agua, todos mis huesos se han desarticulado, mi corazón está como cera y se ha derretido en medio de mis entrañas. A veces cuando nosotros sufrimos un momento de calamidad, un momento de angustia, probablemente nos sentimos así. Así que hoy tú puedes saber que tú tienes un sumo sacerdote que sabe lo que tú sufres, que sabe lo que tú pasas. Así dice la carta a los Hebreos. No tenemos uno que no haya sufrido, sino uno que se puede compadecer de ti y de mí. Eso es lo que tenemos. Ese es nuestro Señor, que es capaz de compadecerse. Dice el Salmo 22:17, ahí mismo. Puedo contar todos mis huesos. Ellos me miran y observan. Miren, esto es un milagro. Por todos los golpes que le dieron, por todas las cosas que le hicieron, que no haya una sola fractura en Jesús es un milagro. Y se está cumpliendo lo del Cordero. Allá en la Pascua, cuando dice, vas a traer un Cordero sin mancha y sin defecto, ahí tienes a Cristo mismo. Y todo esto, como dice Pedro, dice Isaías, no abrió su boca. Todo lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Pero al mismo tiempo David está escribiendo todo esto. Y probablemente, si tú estás viviendo esto y tú lees este salmo, dices, bueno, Dani, pero hasta acá, pues solamente está diciendo David que le está yendo mal. Pero no, ¿dónde está la esperanza? ¿Dónde está el propósito? Y para allá vamos. Esa es la tercera parte del Salmo 22. Esa es la tercera parte. Y eso es lo maravilloso. Este salmo empieza con esta aflicción, luego con esta descripción de todos estos animales. Aparecen toros, aparecen perros, aparecen leones. Y luego, de repente, David dice que sí lo escucha Dios. O sea, entra en esta angustia, en la oración, pero llega un punto donde David se da cuenta que sí lo está escuchando Dios. Y así como David, hay escenas con Asaf en el Salmo 73, está Ana también, que tú ves a estos hombres, mujeres de Dios, que se ponen a orar en el momento de la aflicción y en algún momento en la oración su corazón es cambiado, ¿no? Asaf en el Salmo 73 dice que él empieza a orar en ese salmo y empieza a decir que yo tuve envidia de los que pecaban, ¿no? Porque no tienen congoja de su muerte, dice Asaf. O sea, dicen, estos cuates logran todo y no les pasa nada. Y dice, yo sí tengo envidia. Dice, en vano guardé tu nombre, en vano guardé mi boca. Esto no tiene... Y entonces llega un punto de quiebre en ese salmo donde dice, hasta que yo entré en el lugar santísimo. O sea, hasta que yo me puse a orar y Dios trajo esto a mi vida. Y es lo mismo que está pasando aquí con David. Fíjense lo que dice el Salmo 22:24. Dice, porque no despreció ni desdeñó la aflicción del afligido, ni de él escondió el rostro. Más bien le oyó cuando clamó a él. Jesús sabía
que el rostro de su padre no iba a estar volteado todo el tiempo. Él lo sabía perfectamente. Y esto también nos da esperanza a nosotros, porque jamás va a despreciar ni tu oración ni mi oración en un momento de aflicción. Jamás, nunca. Dios, si algo quiere, el mismo David en el siguiente Salmo, en el 23, tiene una parte que a mí me conmueve, que a mí me invita a decirme, sigue caminando, cuando dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. No dice, aunque me quede sentado, no dice, aunque me aleje, dice, tengo que seguir caminando. ¿Y por qué no voy a temer? Porque tú estás conmigo. Pero Él quiere que sigamos caminando con Él, a pesar de que las cosas se están poniendo difíciles, a lo mejor las cosas no están saliendo bien, a lo mejor aquí a algún joven no le está yendo bien en la escuela, no está pasando las materias, o hay un profesor que la trae contra él porque ya dijo que seguía a Jesús. Y de todas maneras dices, yo voy a seguir. ¿Por qué? Porque yo sé que Él me va a escuchar, Él me escucha. Y yo creo que Jesús lo entendía perfecto. La carta a los Hebreos dice algo que cuando lo lee uno dices, ¿cómo? Porque dice ahí en Hebreos 12:2, dice, Jesús fue a la cruz con el gozo puesto delante de Él. Tú dices, ¿cómo fuiste a la cruz con el gozo puesto delante de ti, Jesús? Porque sabía quién estaba con Él, era su Padre. Porque también no tengo otra cosa ahí en el Salmo 22:1. Él dice, Dios mío, Dios mío. Él sabe quién es su Dios. Y sabe que a pesar de esto está pasando porque Él está cargando en ese preciso momento tu pecado y mi pecado. Así que no te tomes la píldora de la mentira que el diablo te da cuando te dice, no te escucha. A ver, si Dios es tan poderoso, ¿por qué no lo hace tan rápido? ¿Por qué no te contesta tan rápido? ¿Por qué no te responde? ¿Por qué no te saca rápido de tu aflicción? Y como le dice Job, yo sé que mi Redentor vive. ¿Cuándo me va a sacar? No sé, pero me va a sacar Él. Y luego dice Job adelante, porque mis ojos verán a Dios. Es decir, porque inclusive en esta aflicción yo sé que Dios está conmigo. No te preocupes. No te preocupes. Oye, pero es que no contesta, Dani. Es que está transformando tu corazón. Es que esto no se trata de que te va a contestar mañana necesariamente, pero tu corazón va a estar siendo transformado. Las pruebas son para eso. Te transforman, te maduran, te dan carácter, te dan paciencia. Y al final te generan amor. Porque ninguno de nosotros entiende a la otra persona si no has vivido lo mismo que él. Es difícil. O sea, hay cosas que podemos decir, te entiendo. Si no lo has vivido, en realidad no entiendes. Pero si ya lo viviste, ahí sí entiendes. Por eso, Dios nos permite vivir ciertas cosas a cada uno de nosotros, porque somos un cuerpo. Yo le decía a un matrimonio que vi el jueves, les decía, ustedes vivieron eso para que un día consuelen a otros en ese momento que puedan vivir en otro lado. Entonces, nunca dejes de orar a pesar de que estés afligido o a pesar de que tú puedas llegar a pensar que Dios no te contesta. Dios sí te contesta. Dios sí te escucha. Pero, hay algo que tienes que arreglar con Él. Porque a lo mejor sí hay un pecado que está estorbando. Y ahí es donde tú tienes que arreglar. Por eso dice el Proverbio 28, que nosotros tenemos que confesar nuestro pecado para que alcancemos misericordia. Porque dice ahí que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Vamos a ver las últimas palabras de Jesús. Dice Lucas 23:46. Entonces Jesús, gritando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Qué curioso que después de haber dicho, Dios mío, ¿por qué me has abandonado, desamparado? Luego dice, Padre.
Aquí vuelve a decirle Jesús: papá, yo confío en ti. Sé lo que pasó y sé por qué hubo esas tinieblas. Sé que yo cargué el pecado y estoy gozoso porque se ha cumplido tu ley, tu justicia, y sé lo que va a pasar. Lo que va a pasar es que gracias a esta sangre que Él derramó por ti y por mí, muchos de nosotros podemos ser transformados y podemos empezar a vivir una vida diferente. Podemos tener un matrimonio sobrenatural, relaciones sobrenaturales, perdonar de una manera que no imaginábamos. Eso es lo que va a hacer Jesús. Y aquí cambia el tono Jesús y dice: Padre, ahora ya voy a morir. Ya. La cuenta está pagada. Y en Juan 19:30 dice: cuando Jesús recibió el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Yo ya les había platicado a algunos que en este momento Jesús está trayendo estas palabras, porque en esa época, cuando a ti te metían a la cárcel, tu sentencia la ponían en la puerta de tu celda. Y cuando se acababa de pagar, justo le ponían esas palabras: consumado es. Y eso es lo que está diciendo aquí Jesús: es esa acta de los decretos que estaba en contra de ti y en contra de mí, Jesús la pagó. Ya está hecho. Ya. Y pasó por todo este proceso Jesús porque Él quiere darnos una vida diferente. Y esa vida empieza aquí, Va a tener una vida eterna. Y esa es, digamos, la importante. Pero dice la Biblia: esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y por último, el Salmo 22 acaba con este versículo maravilloso. Dice: vendrán y anunciarán su justicia a un pueblo que ha de nacer. Y en exclamación dice: Él hizo esto. Y yo no sé si aquí hay alguien que no sabía que Cristo había hecho eso por ti y por mí. Pero a lo mejor sí hay alguien. A lo mejor hoy aquí alguien que no sabía que esto se le iba a proclamar y que Dios por alguna razón te trajo aquí hoy. Porque este es el día que ha preparado Dios para que deje de estar su rostro volteado delante de ti y que vuelva a ti su rostro, pero eso es decisión tuya. Es el momento probablemente que Dios preparó para tu vida para que tú te arrepientas y le pidas perdón por tus pecados. Esos que tú sabes que has cometido. Esos que hoy el Espíritu te está revelando y te está diciendo: sí, sí te estoy hablando a ti. Sí, sí te traje a ti para revelarte esto a ti porque te amo. Porque yo sé todo lo que sufres por andar fuera de mis caminos. Por estar lejos de mí. Porque allá afuera, lejos de Dios, no hay vida. Y la vida que te promete el diablo no es vida. Así que hoy tienes tú la oportunidad de venir al Señor a los pies de Cristo y pedirle perdón. Así que si aquí hay alguien que diga: ¿sabes qué? Yo sí le quiero entregar mi vida a Jesús. Yo sí le quiero pedir perdón. Dios está trayendo convicción de pecado a mi corazón. Les voy a pedir que inclinen su rostro. Que si tú quieres arreglar con Dios, hoy te dirijas a Él con estas palabras, ahí desde tu silla, en tu corazón, dirígete a Él con estas palabras. Dios, yo he sido ese que preguntó que por qué me habías desamparado. Tú sabes todas las dificultades que he pasado. Tú sabes todas las lágrimas, todo mi dolor, todo lo que he vivido hasta este día. Lo que yo no sabía es que tú sufriste por mí para pagar
mi pecado, mi deuda. Y te quiero pedir perdón, Señor. Sí, yo he pecado contra ti. Y te pido me perdones. Perdóname porque yo no entendía. Pensaba que tú no me querías, pero hoy me acabo de dar cuenta que te subiste a esa cruz por amor a mí. Y te quiero dar gracias por eso. Gracias por traerme hasta acá. Gracias porque moviste mi corazón a venir a escuchar esto que tú tenías para mí. Y hoy te quiero entregar esta vida. Ten, Señor. Te acepto como mi Salvador y como mi Señor. Y como tú mismo dijiste, Jesús, te entrego mi espíritu. Y si tú firmaste el acta que estaba en mi contra y pagaste, yo acepto ese pago. Y te entrego mi vida hoy. Y todo te lo quiero pedir en el nombre de Jesús. Amén. Así que, si alguien hizo esta oración hoy, Dios no te está invitando a vivir una Semana Santa. Dios te está invitando a que vivas una vida santa. Una vida que produzca un fruto tan agradable a los ojos de los demás que quieran decir, ¿qué tiene tu vida que no tiene la mía? Porque yo quiero eso que tú tienes. Y que tú le puedas decir, se llama Jesús. El que murió en la cruz por ti y por mí, que resucitó y que la tumba está vacía y que la piedra fue removida y que esa piedra que fue removida fue la misma piedra que Dios movió en tu corazón y puso un corazón de carne. Así que esto es lo que el Señor quiere que nos llevemos hoy. Y los que ya lo aceptamos, que nos llevemos en el corazón hoy este mensaje de meditar si lo estoy siguiendo o no. O si hay algo que el Espíritu necesita revelarme para que yo arregle con Él en ese aspecto de mi vida que probablemente no está conforme a la voluntad del Señor.